Es 9 de abril de 2025, es un día importante para este país. No solo por el 9 de abril de 1948, por lo que significó Jorge Eliezer Gaitán para este país, por lo que pudo haber sido en medio del cambio de la historia política de esta nación, sino también por lo que significa para quienes han sido víctimas de los diferentes grupos armados y legales que han asesinado, que han herido, que han hecho daño psicológica, física y espiritualmente a muchas víctimas. Sin decirme nombre, ¿en qué parte del Cauca vivía en esa época? En Isa, Cauca. En el 2009 pidieron vacuna al dueño de la finca. Yo trabajaba y vivía con mi hija, que estaba pequeña, y nos tocó salir corriendo porque llegaron amenazas y yo y vine acá a Neiva porque tenía familia, y de ahí comenzó pues otro cambio en mi vida por la guerrilla. Pues yo no quise esperar nada porque pues era la integridad física mía y de mi hija, y desde ahí estoy acá en Neiva, pero pues reconozco que en parte la unidad da unas... Pero antes de ir con la unidad, quiero volverme un poco a ese ejercicio. Los amenazan, no se paga la vacuna y ustedes dicen, no vamos a esperar a que algo pase. No, pues porque... ¿Su niña qué edad tenía en su momento? Ella tenía como 2 añitos. La toma en sus brazos y hasta luego. Sí. ¿Y se va a Neiva? Sí, me vengo a Neiva. ¿Por qué llega a Neiva? Porque acá tengo familiares y me veía más cómoda acá que en otra parte del territorio de Colombia. Cuando llega, ¿qué se pone a hacer? ¿Cómo hace para sobrevivir? Pues me pongo a trabajar en casas, cuidando abuelitos, vendiendo comidas rápidas, lo que saliera me trabajaba. Y pues he visto que la entidad le falta dignificar más a las víctimas. ¿Cuál entidad? La unidad de víctimas, porque realmente no han prestado el servicio como debería. En cierta forma ha habido como vulneración de derechos en el tema de que solamente hay unas poblaciones que sí pueden recibir por lo menos la indemnización, y otras cosas que están pasando que no deberían ser, porque la unidad de víctimas debería cada 4 meses darle a las víctimas los recursos de la ayuda humanitaria, y resulta que ahorita están dando cada año, y fuera de eso no lo que es, sino ya el recurso está de 795.000 pesos, a mí me dieron 250, o sea, faltaron como 500 y pico, o sea, no sé dónde está ese recurso, no sé qué pasó. Y el tema de vivienda, de dignificación de vivienda para las víctimas no ha habido y solamente se indemniza a personas, adultos mayores o discapacidad. A las poblaciones indígenas, afro, no nos tienen en cuenta. Entonces no sé cuál es la dignificación, porque ahí me siento discriminada por parte de la unidad, que el deber ser es que debería tenernos en cuenta las poblaciones. Después de haber salido de Isa, Cauca, ubicarse en Neiva, ¿qué hace hoy? ¿Cómo sobrevive? Hoy vivo con mi hija y vendo bisutería. Es la forma de que me ayudo, y a veces, bueno, ahorita cada año que recibo, pero yo recibo la plata no por lo que la cantidad, sino que no se vayan a perder todos los recursos. Por eso lo hago, porque realmente no está dignificada las víctimas. Hay mucha falencia, hay muchas fallas internas. No veo que estén de verdad aportando y ayudando a las víctimas como debería, con todos los recursos que entran para las víctimas. ¿Para hacer qué significa el 9 de abril? Pues es algo que se muestra a las víctimas, pero no se dignifica al 100% las víctimas como debería con las entidades. Las entidades no están dignificando, no están aportando, no están ayudando como deberían ser las víctimas. Y menos a las familias víctimas que realmente están aportando. No solamente somos parte de Colombia, sino somos aportantes de la economía de Colombia. Bien, somos parte de Colombia, pero no somos parte de la economía. El reclamo porque lo que debería llegar a las víctimas no es. Y no es la única historia, por supuesto. ¿Usted vivía hace cuánto en el Magdalena Medio? En el 96 vivía en el
Magdalena Medio, hasta que sufrí un atentado y por eso me tocó, para conservar mi integridad física. ¿Cómo fue lo del atentado? En esa época yo ejercía un liderazgo social en el tema agrario, en el tema de juventudes, en el tema obrero, y también trabajaba en el sector agropecuario, en cultivos de palma africana, e independientemente también tenía mis propios emprendimiento en base a la avicultura, pero allí en ese sector convergían todos los grupos al margen de la ley, la FARC, el ELN, el EPL, y llegaron del Urabá, el paramilitarismo, sí, las autodefensas, y allí ejercieron su propia ley. Y pues cuando uno ejerce un liderazgo social, a veces no, como que no compagina con esos actores armados y lo declaran a uno objetivo militar. Fue lo que me pasó a mí, y pues sobreviví de un atentado. Yo recibí 5 impactos de bala, y desde ese entonces, desde el 96, me desplacé para el departamento del Huila, acá en la ciudad de Neiva. 5 impactos. Sí, señor. ¿Se está algo de milagro? Sí. Pues Dios de pronto me dio, en su infinita misericordia, me dio la oportunidad de sobrevivir para hacer cosas por la comunidad a la que represento, que siempre desde acá en el Huila represento la población víctima del conflicto armado a través de una organización que se llama Fundación Nueva Esperanza, y es filial a la Asociación Nacional Campesina Unidad de Reconstrucción ANUCUR, que tenemos presencia en todo el país. ¿Usted sufre el atentado y quién lo atiende? ¿Cómo fue esa situación? La fuerza pública apoya para sacarme del pueblo, ya debatiéndome entre la vida y la muerte, hacia un municipio llamado Barranca Bermeja, pero allí vieron que no habían como los medios suficientes para restablecer mi vida, que estaba ya vulnerable. Me trasladaron a Bucaramanga y allá me intervinieron quirúrgicamente, donde pudieron estabilizarme y salvar mi vida. Y luego de eso, de un tiempo, de un periodo de recuperación, de ese atentado me extrajeron dos proyectiles, me quedaron todavía 2 en mi cuerpo, del cual con el tiempo me ha causado envenenamiento en los tejidos y también problemas óseos. Y hoy por hoy pues estoy como en esa situación de calamidad de salud, pero sigo ejerciendo mi liderazgo social en el tema de víctimas, en el tema del campesinado, y en la parte productiva, cuando hay la oportunidad, pues ejerzo la labor agrícola en los predios de los familiares de mi esposa, y también en el mundo en que aprendí también el tema de reciclaje. ¿Usted en Bucaramanga lo atienden, logra recuperarse y dice arranco para Neiva? Sí, que era porque acá tenía un familiar y era la parte más lejana donde podía llegar y colocar distancias de por medio de los actores que me habían causado ese atentado. ¿Usted supo quién atentó contra usted? Sí, uno de los grupos al margen de la ley. ¿Se ha hecho justicia contra quienes atentaron contra usted? No, porque aquí reina la impunidad, a pesar, eso quedó archivado en los miles y millones de procesos que están dentro de la fiscalía, y pues que algún día Dios haga justicia, ya que el hombre y la justicia terrenal no ha podido. ¿Ha sido reparado? No, señor. Hasta hace 2 meses me han dado prioridad, que no estoy de acuerdo en esas prioridades que maneja la unidad de víctimas, porque lastimosamente los más de 10 millones de colombianos de víctimas que estamos en el país, no hay una política pública que atienda a la población víctima en todo el territorio, porque somos un número significante, y somos una Colombia que no se puede ignorar, pero estamos en el total olvido. Desde la creación de la ley 387 del 97 en el gobierno de Samper, se logró restablecer de que había un conflicto armado en el país y que se reconoció que habían víctimas del conflicto armado, y a pesar de que se estableció allí, luego con intereses personales otros gobernantes crearon la ley 1448, pero
con fines politiqueros y con fines personales, porque nada rezarse los derechos de las víctimas, porque las víctimas están resignadas a esperar una indemnización que es como un apéndice de lo que verdaderamente se tiene derecho, porque nosotros las víctimas concebimos que somos, debemos de luchar por el resarcimiento de nuestros derechos fundamentales, que concluyen en dos fases. La primera fase es la estabilización socioeconómica, donde el Estado colombiano, a través de una política pública, debe resarcir nuestros derechos en salud, educación, vivienda, tierras, la parte de seguridad personal. Nada de eso recibido. Nada de eso las familias reciben, solamente están supeditados a lo que la unidad de víctimas, que es una entidad camaleónica que no tiene una responsabilidad con las víctimas, porque en toda su historia primero se llamó PNR, después Red de Solidaridad Social, después Acción Social, después la Corporación para Atención a las Víctimas, y hoy por hoy la Unidad de Víctimas, pero que nada resarcen los derechos de las víctimas y solamente están supeditados a una indemnización que difícilmente llegan las personas que tienen prioridad, los adultos mayores que tienen 78 años y los que tienen enfermedad catastrófica o padecen de una discapacidad. De resto, la mayoría de los 10 millones de colombianos víctimas del conflicto armado no tienen el acceso a esa indemnización, pero hay gente que se ha muerto esperando, pero la indemnización no es un todo, porque hay que exigirle al Estado colombiano, más que una indemnización, es la reparación, y la reparación contempla la estabilización socioeconómica, la cual no hay compromiso por el gobierno a través de la unidad, que es la coordinadora del sistema de atención, donde involucra a todos los ministerios con todos los recursos, donde se debe establecer los planes, programas y proyectos con recursos para atendernos en todos los aspectos, pero no hay voluntad política, ni del ente territorial, ni del ente departamental, ni mucho menos del nacional. Pero le iba a preguntar, para usted, ¿qué significa este 9 de abril? Es un momento de conmemoración histórica donde debe de visibilizarse el incumplimiento a los derechos a las víctimas, porque no hay un compromiso de Estado ni de gobierno para resarcir nuestros derechos. Bien. Son víctimas del conflicto armado dos casos, dos historias que hemos compartido hoy. Debo contarles que a esta hora, en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, se lleva a cabo un evento donde se está conmemorando, donde se está recordando a las víctimas del conflicto armado. Aquí, en el auditorio de la Cooperativa, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, en medio de flores amarillas, en medio de una serie de carteles y en medio de una conferencia dentro de este auditorio, cuál es el papel de las víctimas en la transformación social del país, y hay una serie de mensajes escritos precisamente por quienes han sido víctimas del conflicto, de los paramilitares, del Ejército de Liberación Nacional, de las FARC en su momento, ahora actualmente de las disidencias, y dentro del auditorio víctimas del conflicto. Bien, aquí está bien, Jorge Lozano, secretario de Paz de la Alcaldía de Neiva. 9 de abril, ¿qué está pasando aquí en el auditorio de la Universidad Cooperativa? Muy buenos días, Albatros, y saludar a todos los televidentes que en este momento se están conectando a las redes sociales de la Nación. Hoy es un día muy importante porque hoy se celebra, o se conmemora mejor, el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas de conflicto armado en el país. ¿Cuántas víctimas hay en Neiva? ¿Qué diagnóstico hay? Nosotros tenemos un registro que nos da también con la Unidad para las Víctimas de 64.000 víctimas oficialmente acentuadas en el territorio. ¿Solo Neiva? Solo Neiva, un subregistro de casi 100.000, pero hay que anotar que muchas de ellas también se han ido de Neiva, ¿no? O sea, llegan a Neiva, declaran en Neiva, y muchas de ellas también buscan acentuarse en otros municipios, en otros territorios. ¿De dónde salen estas 64.000 víctimas? La gran mayoría de ellas, cerca del 85%, 57.000, 58.000 víctimas, son desplazadas por la violencia, y ellas vienen generalmente
del mismo departamento del Huila, la gran mayoría de ellas, y el otro 40-45% provienen de otros departamentos del país, como del sur, más que todo, Putumayo, Cauca, Caquetá y algunos otros territorios con menor número, pero también hacen presencia aquí, se han acentuado aquí, como el Magdalena Medio y la costa. En el caso del Huila, ¿cuál es ese pueblo que más entrega víctimas que están en el radar de esos 64.000? Bueno, 5 municipios en este momento nosotros tenemos que estar entregando, lo que tiene que ver con el occidente, La Plata, Iquira, lo que tiene que ver con el norte o nororiente, que es Baraya, Tello, Colombia, y en el sur Isnos y Acevedo, más que todo son las que llegan aquí al municipio. ¿Por qué salen de estos pueblos? Pues la mayoría de ellas, como ya lo hemos dicho, son víctimas del conflicto armado, entonces provienen con algún hecho victimizante que a la vez es conexo con un hecho delictivo en el marco del conflicto. Es decir, ¿los amenazan? Los amenazan o pueden que haya ocurrido alguna extorsión, algún secuestro de algún familiar, o adicionalmente que le hayan hecho algún tipo de vacuna o que le hayan hecho algún hecho delictivo en el marco del conflicto que además es violatorio de sus derechos humanos. Jorge, en medio de este ejercicio de 64.000 víctimas que hay en ese radar de Neiva, ¿se ha logrado solucionar? Algunos dicen, a mí no me llega una cuota, a mí no me llega ayuda, necesito temas de salud. ¿Cómo entender esta realidad? Bueno, nosotros tenemos una realidad y es que nosotros tenemos competencia de acuerdo a la norma como entidad territorial. Todo el componente de indemnización y todo el componente de algunas otras acciones de restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto obedece a la acción puntual de la Unidad para las Víctimas. Nosotros como ente territorial obviamente articulamos un plan de acción territorial con las víctimas de conflicto y atendemos de forma prioritaria a las personas que son víctimas de conflicto armado. ¿Cómo? En el tema componente educativo, entonces tenemos un registro de la cantidad de niños que tenemos registrados en el sistema escolar del municipio de Neiva, pues tenemos también niños de conflicto, pues víctimas de conflicto, en temas de salud también, en temas de vivienda también, entonces en la oferta institucional que nosotros tenemos para vivienda, pues obviamente tenemos un componente de una convocatoria especial para la población víctima y a su vez otros procesos que son inherentes a las otras secretarías y dependencias de la administración municipal que tienen componente social como cultura, deporte, juventud, mujer y nosotros como Secretaría de Paz que también tenemos unas acciones, unas metas puntuales en el plan. Difícil cumplirles a todas las víctimas. Por supuesto, incluso hay personas que dicen que por lo menos en el tema de indemnización, con las cerca de 9.800.000 víctimas que tenemos hoy, el Estado colombiano se tendrá que demorar más de 100 años para poderlas indemnizar. Aterricemos hoy el tema de menores de edad en poder, de grupos armados ilegales. Se hablaba de Vega Larga, se hablaba de zonas rurales en Tello. ¿En qué va eso? Bueno, nosotros tenemos aquí una realidad y la realidad es que estamos en el recrudecimiento de la violencia en el marco del conflicto. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dice incluso las autoridades, policía, ejército, el propio Ministerio de Defensa, pero también la Defensoría del Pueblo a través de sus alertas tempranas. Las alertas tempranas son documentos que buscan es la prevención de la comisión de actos delincuenciales, de actos delictivos o hechos delictivos que vulneren los derechos humanos de los ciudadanos o de los habitantes de la población civil en el marco del conflicto. Nosotros en el componente de prevención, por supuesto que tenemos que atender y tenemos el recrudecimiento de la violencia. Hoy estamos otra vez localizados en el riesgo de la alerta temprana 001 que recientemente expidió la Defensoría. En la práctica, ¿qué dice esa alerta y en qué zonas? Bueno, zona rural del municipio de Neiva, Vega Larga, Fortalecillas y Río Ceibas otra vez. ¿Qué pasa allí? Posibilidades de enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y eso puede vulnerar los derechos de las personas. Por supuesto que el tema de reclutamiento forzado, gracias a Dios, no hay que decir que gracias a Dios solamente tenemos el registro de una sola persona aquí en el municipio de Neiva como reclutada, pero el componente de prevención habla también del uso, utilización y todo el tema sexual de niños, niñas y adolescentes, entonces pues sabemos que podemos tener a la población inmersa en esto, lleve un panfleto, lleve una misiva, lleve una extorsión, a los niños, niñas que están siendo contactados además por redes sociales, por TikTok, tenemos
tenemos una competencia dura, ellos están siendo vulnerados, les ofrecen dinero, les ofrecen armas, les ofrecen juegos, les ofrecen muchas cosas para poderlos atraer. ¿Quién les ofrece? Pues obviamente los actores al margen de la ley. ¿Algún grupo en especial? Pues ya sabemos que aquí en el territorio actúan las disidencias de las FARC y los dos bloques que ya conocemos, que son obviamente el Ismael Ruiz y el bloque que dirige alias Calarcá. ¿Ese riesgo de enfrentamientos es entre los dos grupos? Sí, señor. Lo que dice la alerta temprana es que hay posibilidades de confrontación armada entre ellos por las disputas territoriales que están presentando y por todo lo que está sucediendo a nivel nacional en torno a las mesas de paz, a las mesas de diálogo. Que el año pasado, acuérdense que lo que está al mando de alias Iván Mordisco, pues fueron sacados de la mesa y continuaron con la otra fracción, entonces esto ha recrudecido un poco la confrontación entre ellos. Es decir, el riesgo de una confrontación entre Mordisco y Calarcá. Es correcto, eso dice la alerta temprana. En la zona rural. En la zona rural de Neiva, pero también de 20 municipios más del departamento del Huila y de otros departamentos que están también allí localizados en la zona geográfica de riesgo, según la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué hacer, Jorge Lozano, de la Secretaría de Paz de Neiva, para evitar que víctimas inocentes terminen muriendo en caso de una confrontación? Pues justamente lo que nosotros estamos haciendo desde la entidad territorial, desde el componente misional y social que tenemos en la Secretaría de Paz, pero esto no es solamente un trabajo de la Secretaría de Paz o de la Alcaldía. Allí en alerta temprana también están Ministerio de Defensa, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, está todo el componente, por ejemplo, del SENA, Unidad para las Víctimas, ARN, la Oficina del Alto Consejero para la Paz, adscrita a Presidencia de la República, Ministerio del Interior. Es decir, aquí no solamente es la entidad territorial, no solamente la Alcaldía de Neiva, sino que la idea es trabajar con todos los departamentos que están allí concernidos y todas las entidades, pues, justamente para prevenir que las personas sigan siendo víctimas del conflicto. Bien, antes de ir con representante de la unidad de víctimas, Jorge, le hago la última pregunta. 9 de abril, ¿qué significa este día? Este día significa mucho para nosotros, quienes hemos sido víctimas del conflicto armado, porque lo que buscamos no solamente es la reparación, la verdad, la justicia, sino también los actos de no repetición y que sean restablecidos los derechos. Y esto debe ser un trabajo no solamente de las entidades o del gobierno, sino de todo el colectivo social, de toda la sociedad civil y de todos los integrantes de la sociedad, porque lo que estamos buscando es una real recuperación del territorio, recuperación del tejido social a través del perdón y de la reconciliación. En vivo para ustedes a través de Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en antes, Twitter, vivo, donde ya contamos la historia de 2 víctimas, vivo, donde estamos contando lo que hace la Secretaría de Paz de Neiva. Unidad de víctimas, recuérdame nombre y apellido. Muy buenas. Gracias. Buenos días todavía, mi nombre es Wanda Luz Díaz Chedraui, funcionaria de la Unidad para las Víctimas. Wanda, en el caso de menores de edad, ¿sigue el reclutamiento? ¿Qué tiene en el radar la unidad de víctimas? Bueno, pues esos son datos bastante delicados para dar. Sin embargo, pues quiero que sepan que desde la Unidad para las Víctimas se están estableciendo estrategias para minimizar el impacto de reclutamiento forzado. Hace 2 meses tuvimos un evento que se llama Manos Rojas y asistimos a diferentes instituciones educativas del municipio, instituciones donde llevamos el mensaje, ¿no? Contándole a los niños cómo es ese tema del reclutamiento forzado, porque es que están utilizando su inocencia, están utilizando estrategias para que los niños se convenzan de que ser reclutados es bueno. Entonces, con la SNARIF, que es todo el Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas, es decir, todas las entidades que hacen parte de este sistema, lo que hicimos fue hacer una sinergia institucional y desplazarnos a esas entidades para minimizar ese impacto. Cuando ustedes llegan, se encuentran con caritas, con rostros, con ojitos, ¿de qué edades? Bueno, estuvimos en 2 instituciones educativas donde había niños entre 7 y 14 años. ¿Cómo impedir que un niño termine portando un fusil, un uniforme, matando a otro o que lo maten? ¿Cómo hacen ustedes para impedir eso? Impedirlo es una palabra que tiene un concepto muy amplio. Lo que sí, desde la Unidad para las Víctimas, lo que hacemos es generar estrategias para que los niños entiendan que irse a formar parte de estas filas va a ser algo contraproducente, no solo para su vida, sino para la de su vida y la de su contexto social. Un infierno. Es algo que yo lo denominaría una tragedia humana.
¿van a seguir yendo a escuelas o colegios que ustedes digan, aquí hay vulneración, hay que impedir que se nos vayan los niños para la guerra? Sí, claro. Los lineamientos desde la Unidad para las Víctimas, desde el nivel central, es hacer eso, seguir con la sinergia institucional y seguir acompañando a toda la población de niños, niñas y adolescentes como para minimizar ese flagelo. Entonces lo que estamos buscando es eso, generar no solamente herramientas, sino estrategias para que los chicos y los niños, niñas y adolescentes tengan claridad de que efectivamente hacer parte de estos grupos no es la mejor decisión. Entrevistamos hace un momento a un par de víctimas, ambos reclaman, dicen la unidad prácticamente no sirve para nada, nos prometen, no nos dan, hay una cuota que llega pero no llega, se demora, que es anual, temas de salud, temas de empleo. Es muy complicado atender a todas las víctimas, hay plata, no hay plata, se alcanza, cuéntanos. Bueno, la población víctima en el país es una población muy amplia. Más que saber si hay plata o no hay plata, hay que entender el esfuerzo que se hace del gobierno nacional para poder indemnizar, no solo en pesos, sino también simbólicamente a todas las personas que han sufrido el flagelo de la violencia. Es importante entender que no podemos pretender que todo sea dinero, aunque entendemos la situación económica de la población víctima, pero es algo integral, lo estamos haciendo de una forma integral. Mira, Albatros, te comento, para el mes de febrero, finales de febrero, hicimos la entrega de más de 150 cartas de indemnización con un contenido de aproximadamente 1.500, 1.700 millones de pesos para población víctima del departamento del Huila. Es decir, que la unidad está avanzando. Esas cartas de indemnización, 150, ¿esas cartas de indemnización en Neiva o en diferentes lugares del país? Lo entregamos en Neiva, pero su jurisdicción es territorial, es departamental. Entonces todas las víctimas del departamento del Huila recibieron esa carta de indemnización. Es decir, a algunas de esas víctimas les va a llegar 80, 100 millones de pesos para que empiecen una vida al menos económicamente fortalecida. Bueno, los montos dependen del hecho victimizante y eso dependen de los cálculos que se hacen de una forma interna, pero claro, imagínate personas que quizás no han podido acceder a un trabajo digno o que por X o Y razón de este flagelo no pueden tener un ingreso seguro, ese dinero pues le sirve para mejorar su calidad de vida, pero es importante que también entiendas, Albatros, y es que también hicimos una oferta institucional, no solamente fue entregar la carta de indemnización, sino que lo que hicimos fue hacer entidades como el SENA, como Colpensiones, entre otras, para que ellos entiendan también qué deben hacer con su dinero, ¿sí? No mal utilizarlo, porque es que a veces nos llegan 2 o 3 pesos y nosotros, además de que salen amigos y salen familiares por todos lados, a veces no lo sabemos utilizar. Jorge Lozano nos hablaba de 64.000 víctimas solo en Neiva. Wanda nos dice, son 150 cartas de indemnización, ¿no es muy poquito comparado con la cantidad que hay de víctimas? Sí, la verdad es muy poquito, pero también es inmenso el esfuerzo que está haciendo la unidad para las víctimas para poder indemnizar de forma general e integral a toda la población víctima. Habrá víctimas que se van a morir esperando porque probablemente nos vamos a demorar, dicen los expertos, un siglo en poder reparar a todo el mundo. Sí, desgraciadamente pues no es fácil para el Estado colombiano poder indemnizar cuando también tiene otras situaciones, ¿no? Poder generar como esa integralidad no es fácil, pero pues también hay que reconocer, como lo dije al inicio, hay que reconocer ese esfuerzo. Estamos en la Universidad Cooperativa, en el auditorio. ¿Qué ha pasado esta mañana aquí? Bueno, pues además de ser funcionaria de la Unidad para las Víctimas, soy docente de esta universidad, entonces lo que quisimos fue poner a la academia como actor social, a esos abogados que están en formación para que de una u otra manera entiendan cuál es ese contexto social que estamos viviendo como colombianos y que cuando sean profesionales tengan que aportar a la sociedad y cómo pueden apoyar al mejoramiento de la calidad de vida de la población víctima. ¿Esos abogados van a asesorar víctimas? Sí, nosotros desde el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa asesoramos a toda la población y sí tenemos una gran incidencia de población víctima que llegan a preguntar cosas. Vale. Sí, me gustaría que pronto escucháramos a doña María Ruth. Doña María Ruth es una lideresa social. ¿Es víctima? También hace. ¿Podemos mostrar su rostro? Víctima. Doña María Ruth, ¿autoriza usted una entrevista donde se muestre su rostro? Sí, claro. Sí, no hay problema. Claro que sí, soy lideresa social, claro que sí. Vale, ¿cuál es su historia? ¿Víctima en cuál de los conflictos? Bueno, yo soy víctima del conflicto armado desde 1999. Vengo desplazada del municipio de Gigante Huila.
¿Qué pasó En Gigante hubo una selección de personas donde fueron asesinando paulatinamente, tanto líderes como personas que hacían alguna actividad dentro de nuestro municipio. Fuimos amenazados y vinimos acá a la ciudad de Neiva. ¿Quién la amenaza en su momento? En ese momento nos amenazó la guerrilla de las FARC, la columna Teófilo Forero, que estaba radicado en el municipio de Gigante. Nos amenazaron porque el papá de mi esposo fue bueno, tenía que haber, se me olvidó en ese momento, tenía un cargo público en su debido momento y por ese motivo nos desplazaron. ¿Con quién se viene? Inspector de policía, fue inspector de policía. De policía Gigante. ¿Y con quién se viene Neiva? Yo me vine con mi esposo y con mis 2 hijitos estaban pequeñitos, mi esposo William Calderón y Neiva porque pues era el sitio más cercano y porque tenía sin embargo acá mi familia, pero pues la familia en ese momento no me dio la oportunidad de al menos de decir, oiga, llegué desplazada, pero porque fueron unos actores armados que me desplazaron. Entonces empieza la estigmatización hacia nosotros mismos como víctimas, ¿no? ¿Qué deja en su momento en Gigante? Todo, mis amigos, todo la parte cultural, todo mi trabajo, sobre todo mi empleo, que tenía un empleo fijo, renuncié y desde el momento en que renuncié me vine para Neiva, nunca más, ya hace más de 25 años y nunca más volví a tener un trabajo estable. Yo soy periodista y sin embargo nunca logré tener alternativas de empleo. ¿Qué se pone a hacer? Me puse a vender arepas, nunca lo había hecho. Y sin embargo, mi familia y los amigos por solidaridad nos compraban las arepas y mis hijas eran las que se encargaban de promocionar las arepas que hacía la mamá. Lo digo con orgullo, fue muy doloroso porque los estigmas, ¿no? Yo siendo profesional, habiendo sido funcionaria pública y venir a una esquina de Neiva a vender unas arepas a ver si de pronto alguien se solidarizaba y me compraba. Eso es muy tenaz, pero sin embargo lo resistí. Y por eso en este momento de mi vida, yo digo, nosotros somos sobrevivientes de ese caos que vivió en su momento el municipio de Gigante y de todos los desplazados de Colombia. Nosotros debemos de perdonar, de ser resilientes. De verdad que no podemos vivir con el dolor, pero sí perdonar, pero jamás olvidar, eso sí, porque a pesar de que uno diga voy a hablar con un psicólogo o voy a hacer unas capacitaciones, no, eso no se olvida. El dolor y nuestra historia no se olvida y si olvidamos, pues estamos condenados a volver a repetir la historia. Después de la historia de las arepas, ¿sigue vendiendo arepas o pasa esa historia y se dedica a otra cosa? No, pues después empezó todo mi trabajo de líder porque hice parte del primer comité de mujeres que se hizo aquí en la ciudad de Neiva y hice parte de la mesa de fortalecimiento a población desplazada. Y de ahí empezó como a surgir ya ese liderazgo. El liderazgo lo lleva uno por dentro, sino que empecé a darme cuenta que esta situación me volvió una lideresa social. Empecé a defender los derechos de las mismas personas, de las mujeres sobre todo, que estaban pasando por la misma situación que yo estaba viviendo y muchas mujeres más. Entonces empezamos como a escalar en ese sentido, empezamos luego a agruparnos y a conformar nuestras propias organizaciones de mujeres. Llegamos a la mesa de víctimas, llegamos al Consejo Departamental de Mujeres, fui la primera mujer víctima que estuvo en la creación del Consejo Departamental de Mujeres y representando a las mujeres víctimas. Representé al Huila a nivel nacional. Luego, mi trabajo en ese sentido comunitario me llevó a ser presidenta de Junta de Acción Comunal del barrio Falla Bernal, que fue el primer barrio de población desplazada, y de ahí seguí escalando y en este momento soy edilesa de la Comuna 1 con la mejor votación. Entonces, eso es gratificante para mí porque es un esfuerzo que he hecho y he tenido el reconocimiento por parte de las personas que me han conocido y saben de mi trabajo y mi labor social y comunitaria que he realizado durante todos estos años. ¿Ayudas como víctima? Ayudas como víctimas, de pronto algunos proyectos productivos, pero pues generalmente mi función siempre ha sido es como ayudarle a las demás personas. Y ahora estoy como en ese proceso de repensar y decir, bueno, yo siempre le he ayudado a las demás personas y como desplazada que fui, ¿dónde están también las ayudas? No puedo negar que el gobierno, claro, en su debido momento nos dieron ayudas, pero nunca volvimos a restablecernos psicológicamente y socioeconómicamente en esta ciudad. Hoy es 9 de abril.
¿qué significa este día para usted como víctima? Perdón y reconciliación ante todo. Yo creo que nosotros evitaremos más lágrimas y más pérdidas de nuestros hijos si dialogamos. Yo creo que eso empieza desde casa, desde nuestra comunidad. Hay vecinos que de pronto viven en medio de tanta violencia y eso es lo que transmiten, más violencia. Entonces, si nosotros estamos siempre recibiendo esa violencia, pues vamos a generar más violencia. Entonces, ¿cuál es nuestro papel de nosotras como sobrevivientes? Y de perdonar, es precisamente tratar de establecer un diálogo con esas otras personas y tratar como de solucionar los problemas enseguida, ¿no? Cerremos. Además el conflicto es de dos. Sí, cerremos. 9 de abril, víctimas, violencia, Colombia, país tan rico, pero tan golpeado por la mala vibra que tenemos algunos colombianos cuando actuamos mal. ¿Para dónde va este país? Usted que es víctima y ha analizado esta nación. Yo a veces me pongo a repensar y yo digo, yo tengo la esperanza. Y así como yo, hay muchos colombianos que tenemos la esperanza de que esto va a cambiar. A veces uno es un poco escéptico, pero yo digo, no, de nosotros depende si esto cambia o no. Yo creo que la misión es de todos los colombianos y colombianas apostarle al perdón, a la reconciliación y de verdad a seguir con esos diálogos.